Trabajar con porcentajes en Excel es igual que trabajar con porcentajes en una calculadora. Por ejemplo, si quiero saber cuándo es el 20% de 100, solo tengo que multiplicar la cantidad por 20%, 20. O también puedo hacer el mismo cálculo con el decimal 0.2. En ambos casos es la misma respuesta porque 20% es igual a 20 entre 100, 0.2. Vamos a ver algunos ejercicios con porcentajes en la hoja de mismo nombre. ¿Qué pasa cuando queremos calcular la cantidad conociendo el total y el porcentaje? Hacemos lo que acabo de hacer en el anterior ejercicio. La cantidad por el porcentaje, en este caso B2 por B3. 8.9% de 800 será 71.20. Pero cuando la incógnita no es el total, pero cuando la incógnita no es el total, sino lo que queremos conocer es el porcentaje de una suma respecto a la otra, valdría la pena para ello recordar la regla de 3 simple. Esta es la que menciona la operación para hallar un cuarto término de una proporción conociendo las otras tres. Tenemos entonces que si 800 es igual a 100% y 71.2 es un porcentaje de ese 800. Si tenemos que 800 soles es igual al 100%, 71.2 será un porcentaje referente a la cifra total de 800. Para ello entonces multiplicamos los dos opuestos, 71.2 por 100, y se divide entre la cantidad. Entonces tenemos aquí que 71.2 por 100% o 1, ¿no?, dividido entre 800, en este caso B8, tenemos el porcentaje resultante, 8.9, y si lo quiero agregar un decimal más, cambio el formato. Para calcular el total cuando el porcentaje y la cantidad son conocidas, en este caso, yendo a la misma regla de 3, tenemos entonces que 71.20 por 1 entre 8.90 me dará la cantidad total. ¿Qué sucede cuando queremos conocer el porcentaje? Cuando queremos conocer cuál es el porcentaje de la diferencia entre dos números, entonces vamos a hacer la misma regla de 3, uno entre el otro, y lo que me va a resultar aquí es que una cantidad es 106.7 veces la primera. Para conocer solamente la diferencia, lo único que tengo que hacer es restarle, lo único que debo hacer es restarle 100% o 1. Entonces el incremento total de estas dos cantidades es un 6.7%. Referencias. Hasta el momento hemos trabajado solamente con referencias relativas, es decir, con referencias que se hacen de una celda tantas columnas a la izquierda o derecha y tantas filas hacia arriba o hacia abajo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Supongamos que el cambio está en 278 y yo quiero saber cuál es el tipo y queremos saber cuál es el cambio en dólares de estas dos cantidades. Voy a referenciar B2 y lo voy a dividir entre B6, sabiendo entonces que 2342 con el formato adecuado es 842 dólares. ¿Listo? Ahora, si yo copio usando el controlador de relleno esta operación hacia abajo, va a haber
Aquí entonces voy a dividir B2 entre B6. Voy a dividir la cantidad primera que está en B2 entre B6. Voy a dividir la cantidad primera que está en B2 entre B6. De esta manera me sale $842, a la cual le voy a cambiar el formato para que muestre la moneda adecuada. Entonces son $842. Si quiero conocer cuál es el tipo, para conocer el cambio a dólares de la segunda cantidad, lo único que tendría que hacer inicialmente es usar el controlador de relleno y copiar esta fórmula hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Me da un error de división de cero. ¿Por qué? Porque las referencias relativas han dicho que son dos celdas a la izquierda, en este caso correctamente B3, dividido entre dos celdas a la izquierda, dos columnas a la izquierda y tantas celdas hacia abajo. Entonces ya no está dividido entre el tipo de cambio, sino entre B7, que está vacío y en lo cual me da el error de división de cero. Entonces, para cambiar esto, lo que voy a hacer es fijar como referencia absoluta la referencia de B6 con un F4 que incluye un símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila B6. Cada vez que yo dé F4 va a cambiar la referencia a relativa, absoluta, absoluta mixta, una que esté fija y la otra no, y absoluta mixta igualmente, pero en la columna. Una cuarta vez que apriete F4 va a regresarlo a normal y luego a fija, absoluta. Lo copio y entonces la columna y entonces la fórmula va a ser la correcta. Dos columnas a la izquierda dividido entre B6. Veamos ahora cómo puede nombrarse una o un rango de celdas. Tenemos este ejercicio donde unos ingresos quieren ser sumados en una primera columna. Voy a tomar todos estos celdas y en el cuadro de nombre le voy a poner un nombre de ingresos. Al darle enter se fija el nombre a este rango de celdas. Entonces quiero sumar. Lo único que tengo que hacer es decir la función suma y comenzar a escribir ingresos y comenzar a escribir el nombre. Me va a salir acá inmediatamente abajo con un enter. Tengo el total de mis ingresos. A esta celda le voy a poner el nombre total ingresos usando este guión abajo, ya que el nombre solamente puede ser una sola palabra. Y voy a hacer lo mismo con la hoja 2 donde están mis gastos. Le doy el nombre de gastos, sumo los gastos y a esta celda le doy el nombre de total gastos. ¿Ok? Lo interesante es que cuando se le da un nombre a una celda, un rango de celdas, sea que se copie hacia abajo, es como si se hubiera hecho una referencia absoluta. No va a cambiar la referencia, siempre va a ser el nombre. Veamos entonces qué puedo hacer en resultados. En resultados, lo único que puedo hacer es, en resultados, si quiero
sumar ambos totales, o mejor dicho, en resultados, si quiero tener mis resultados, lo único que tengo que hacer es llamar el nombre de total ingresos menos total gastos. De esta manera, la operación matemática se efectúa a pesar de que no estoy haciendo referencias o colocando números. Para administrar los nombres de las celdas, eventualmente uno no se acuerda. Los nombres de las celdas van a estar activos en el archivo en el que se graban, pero eventualmente las personas podemos olvidarnos de cuáles son o cómo están escritos. Entonces, para ello tenemos un administrador de nombres. Se activa la cinta de opciones fórmulas y en el grupo administrador de nombres se activa y aparecen todos los nombres que están asignados en este archivo con los valores y las referencias. Si es que hay alguno que yo quisiera borrar, simplemente lo elimino o lo edito, o puedo crear inclusive nuevos en este administrador.